pies. Pues hoy vamos a iniciar, hermanitos, a estudiar el libro de los Romanos. Amén. Es un gran reto, hermanos, el poder estudiar el libro de Romanos, porque el libro de Romanos contiene mucha doctrina del cristianismo, hermanitos. De hecho, no sé si usted lo ha podido percibir en los discipulados, en las clases de cada discipulado, tomamos mucho el libro de Romanos. No sé si usted lo ha podido ver, hermanitos. ¿Por qué? Porque gran parte de nuestra doctrina, hermanitos, está basada en el libro de Romanos. Y hay algo que a mí me agrada, hermanos, cuando estaba estudiando el libro de Romanos, hay algo que a mí me agrada, porque los apóstoles, sobre todo el apóstol Pablo, hermanos, pues tenían encargadas varias iglesias en varios lugares. Y ellos iban en alguna ocasión a fortalecer a los hermanos, a orar por ellos, o sea, los visitaban. Pero ¿sabe algo que tiene peculiar la iglesia de Roma, hermanitos? Es que nunca los fue a visitar el apóstol Pablo, ni ninguno de los apóstoles los fue a visitar. Y sin embargo ellos estaban bien fundamentados en su fe, hermanitos. Ellos tenían fe en el Señor Jesús, a pesar de que no había nadie detrás de ellos ahí impulsándolos, animándolos, orando por ellos. No, ellos creyeron en el Señor Jesús y se mantuvieron firmes en su fe, hermanitos. Y eso a mí me agradó mucho de esta iglesia en aquel lugar de Roma. Y hoy vamos a iniciar este estudio con la ayuda de Dios, hermanos, de este libro. Yo le pido a usted que usted pueda abrir su corazón, hermano, a la palabra de Dios. Nos fuimos preparando, o tratamos de ir preparando el camino, hermanos. Estudiamos cómo es el crecimiento del Hijo de Dios para poder preparar nuestra mente, nuestro corazón a recibir palabra sólida, hermanitos. Recordamos que el bebecito, dice la Escritura, recibía lechita espiritual, ¿verdad? Pero ya el que va creciendo ya recibe otro alimento, y cuando vamos al libro de Romanos es un alimento sólido, hermanitos. Vamos a iniciar con la introducción hoy, hermanitos, al libro de Romanos, pero lo que sigue después, hermanitos, en el primer capítulo empieza contundente, por así decirlo, el apóstol Pablo, hablando verdades que de repente muchas veces no se tocan, pero que el apóstol Pablo las tiene que hablar de una manera muy puntual. Amén. Entonces así iniciamos, hermanitos, el estudio del libro de Romanos. Le voy a pedir a mi hermanita si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y el tema de hoy, hermanitos, se llama una identidad clara. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Romanos capítulo 1 y lo vamos a leer primeramente del versículo 1 hasta el versículo 5, del 1 hasta el 5, y cuando lo tenga le voy a invitar que se pueda poner sobre sus pies en reverencia a la palabra. Romanos capítulo 1, lo vamos a leer primeramente desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén. Dice allí la bendita palabra del Señor, para la gloria de su santo nombre. Dice allí: salutación, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hasta allí puede tomar su lugar, hermanitos. La carta a los romanos fue dirigida a hermanos en Cristo, a los cuales el apóstol Pablo no tenía el privilegio de conocer personalmente a muchos de los hermanos.
pues no había podido ir a visitar aquella congregación. Si usted recordará, hermanitos, esto lo hemos ido viendo porque cuando estábamos estudiando el libro de los Hechos, recordamos que en los últimos capítulos el apóstol Pablo tenía un fuerte celo y un fuerte anhelo de ir a Roma. Y él quería, y inclusive vimos todo lo que él tuvo que atravesar, hermanos, para poder llegar a Roma. Pero ¿sabe algo, hermanitos? No sé si usted ha llegado a entender, a comprender que los caminos del Señor no son como nosotros queremos que sean muchas veces. La palabra de Dios nos dice: mis pensamientos no son como sus pensamientos. O sea, nosotros la idea que de repente tenemos, las necesidades que pasamos, la vida que vivimos, tenemos una idea de lo que queremos que Dios haga por nosotros, pero cuando vamos a la Escritura, el Señor nos dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Él tiene preparado algo para cada uno de nosotros, pero Él debe de hacer su perfecta voluntad en nuestra vida, hermanitos. Y en la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenía un fuerte anhelo por ir a visitar a los hermanos en Roma, ir a consolarlos, a fortalecerlos, a orar por ellos, pasar tiempo con ellos. Pero ¿sabe algo? El Señor efectivamente le concedió ir a Roma, pero no llegó con los hermanos, no llegó a la congregación, no llegó a orar por ellos. Llegó en calidad de un hombre preso, hermanos. Llegó en esa calidad. Y con todo y eso, el apóstol, hermanos, no se quejó del Señor, de lo que le estaba aconteciendo. No, él se levantó y los pocos hermanos que lo podían visitar, él les daba palabra. No sé si a usted alguna vez le ha pasado, hermanos, que de repente uno va tal vez a fortalecer a alguien porque está pasando un momento difícil y de repente ese hermano está más fortalecido, ¿no? Y hasta nos da palabra. Pues haga de cuenta, el apóstol Pablo estaba así. Lo iban a visitar a aquel lugar en donde él estaba para fortalecerlo, para orar por él, y resultaba que él oraba por los hermanos, que él fortalecía a los hermanos, pasando todo lo que había pasado él. Dice aquí, hermanitos, en el versículo 1, dice ahí la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Este primer versículo, hermanos, nos está hablando de una identidad bien definida y bien clara. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Dice aquí: Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra, hermano, que está usando aquí el apóstol Pablo para describir a un siervo es una palabra griega que es doulos. Y esta palabra griega, hermanos, hace alusión a un esclavo que es tomado a la fuerza y que es puesto en esclavitud. Pero el apóstol Pablo, hermano, en su vida personal, que él se ha identificado en la vida con Cristo, él eleva aún más esta palabra, hermanos. Y al momento de decir yo soy siervo de Jesucristo, él está diciendo yo soy esclavo de Jesús, pero lo hago voluntariamente. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, hermanitos. Nosotros podemos planificar tantas cosas, podemos hacer tantos planes, podemos querer hacer tantas cosas, pero si nosotros somos del Señor, debemos entender que nosotros somos siervos del Señor. La diferencia es que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos servidores del Señor por voluntad propia y por amor de su nombre. El apóstol Pablo, todo lo que le aconteció, hermanos, usted lo estudió conmigo, hermanos, que él se zarpó y navegó, hermanos, y aquella nave en donde ellos iban se destrozó, llegó a una isla y pensando que todo estaba bien, dice la escritura ahí, que una víbora mordió a Pablo. ¿Sí lo recuerda usted, hermanitos, que lo estudiábamos? Que ya le había pasado de lo peor a Pablo. Y de repente una víbora todavía lo muerde. Y el apóstol Pablo no se quejó. Él entendió: todo esto me acontece porque soy siervo de Jesucristo, porque soy esclavo del Señor. Hay veces que el evangelio se ha distorsionado, hermanos,
Y muchas veces, en vez de mostrar que el Hijo de Dios es un siervo de Dios, quieren elevar al Hijo de Dios como alguien especial en la vida, como alguien en quien el Señor debe de cumplir su propósito, porque Dios está obligado a cumplir su propósito en él. Y no, cuando nosotros venimos a la Escritura y venimos a lo que nos enseña el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos esclavos de Jesucristo, hermanitos, siervos por amor de su nombre, que nosotros debemos hacer aquello que el Señor nos ha llamado a hacer, porque efectivamente somos sus hijos, pero somos puestos al servicio de Dios, hermano. Y el apóstol Pablo entiende esto. En el primer versículo habla de esa identidad y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Sabe qué es un apóstol, hermanitos? Muchas veces se cree que un apóstol es alguien que está por encima del pastor, del evangelista, por encima del que enseña la palabra. Y se ha hecho así en muchas iglesias, hermanos, como que esas jerarquías, ¿no? Pero ¿sabe algo? Un apóstol, hermano, era alguien que simplemente era alguien enviado a hacer una tarea específica para el Señor. Y el apóstol Pablo dice: yo soy apóstol porque el Señor me ha llamado a hacerlo, pero no porque él tenga un renombre más importante que los demás hermanos, no, sino porque él tenía una responsabilidad que él tenía que hacer, hermanitos. Y él la lleva a cabo porque él había identificado quién era delante del Señor. ¿Usted ha identificado quién es delante de Dios, hermanito? Yo sé que usted me puede decir: yo soy hijo de Dios porque la sangre del Cordero me ha comprado, me ha redimido y me ha hecho ser hijo de Dios. Sí, pero ¿sabe a lo que usted ha sido llamado, hermanito? El apóstol Pablo lo sabía. Yo soy siervo, soy esclavo. Mi vida ya no me pertenece. Lo que tengo ya no me pertenece. Ya no soy de mi propiedad, ahora soy propiedad de Cristo. Y soy enviado a predicar. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: apartado para el evangelio de Dios. Sigue diciendo en el versículo 2 que él, hablando del Señor Jesús, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Una identidad clara. Primeramente, en el versículo 1, el apóstol Pablo nos habla y nos muestra que él tiene bien clara su identidad en Cristo. Es un servidor. Pero ahora, a partir del versículo 2 y hasta el versículo 5, nos está hablando del Señor Jesucristo. Y aquí nos dice la palabra de Dios, hermanitos, nos dice que desde el Antiguo Testamento, aunque nunca se mencionó el nombre de Jesús en el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento ya se había definido quién era el Hijo de Dios, hermanitos. Ya sabía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, los profetas ya habían hablado acerca del Hijo de Dios que iba a venir a este mundo, que iba a morir por los pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día. ¿Sabe qué es lo triste de esto, hermanitos? Que la Escritura fue clara en mostrar quién era Jesús, en qué momento iba a venir y cómo iba a venir. Lo triste de esto es que no todos han querido creer en Él. No todos han identificado claramente quién es el Señor Jesús. Usted se sabe este versículo juntamente conmigo. A lo suyo vino, los suyos no lo recibieron, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque aunque la Escritura en el Antiguo Testamento era clara, hablando acerca del Señor Jesús, no quisieron creer en Él. No supieron quién era. Y hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue esperando a su Mesías, siendo que el Mesías ya vino hace 2000 años, hermanitos.
Ya pagó el precio por nosotros. Por eso sigue diciendo ahí en Juan 1, pero a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, esto es, cada uno de nosotros que hemos creído en Él, hermanitos. Nosotros conocemos claramente la identidad de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Usted sabe quién es Jesús. Es nuestro Salvador. Por eso aquí el apóstol Pablo empieza a hablar y dice: Jesús fue prometido desde el Antiguo Testamento, los profetas hablaron de Él, y le está hablando a hermanos en Cristo que, como usted y como yo, hemos creído que Jesús es el Mesías y es el Salvador de la humanidad. Y les empieza a hablar el apóstol Pablo que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Esto se refiere, hermanos, usted recordará lo que nos dice en el primer capítulo de Mateo. Si usted lo ha leído, en el primer capítulo de Mateo nos habla que toda la genealogía del Señor Jesús nos habla toda la descendencia hasta llegar al momento en el que nace el Señor Jesucristo. Y se sabe por esa genealogía que el Señor Jesús, hermanos, es descendiente de el rey David. Y, hermanos, el Mesías tenía que venir de una de las 12 tribus de Israel, precisamente de la tribu de Judá. El rey David, hermanitos, viene de Judá. Y posteriormente el Señor Jesús, años después, viene, hermanos, y nace de este mismo linaje. Entonces toda la escritura, hermanitos, toda la palabra de Dios nos va a ir hablando, nos va a ir mostrando que el Señor Jesús fue prometido, fue anunciado, y que claramente, hermano, nosotros hemos creído en el Hijo de Dios. Donde no hay margen de duda, donde no hay margen de cuestionamiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue clara en mostrar en qué momento iba a nacer el Señor Jesús, qué iba a venir a hacer y cómo lo iba a venir a hacer. Por eso, hermano, es que nosotros no esperamos a alguien más, hemos creído en el Hijo de Dios. Le voy a pedir que me pueda acompañar, no pierda Romanos porque vamos a regresar aquí. Vamos a Deuteronomio 18:15. Deuteronomio 18:15. Amén, ya lo tiene, Deuteronomio 18:15. Dice aquí la escritura: profeta de en medio de ti, le está hablando el Señor al pueblo de Israel en general, le dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Esta palabra que está hablando el Señor por medio de Moisés, hermanos, lo habló mucho tiempo antes de que el Señor Jesús viniese a este mundo. Y estaba hablando el Señor que iba a levantar de en medio del pueblo de Israel a un profeta con algunas características que tuvo Moisés, hermanos. Moisés fue un libertador. Moisés fue un juez. Moisés, hermanos, actuó como un rey, por así decirlo, porque él juzgaba a todo el pueblo de Israel. Entonces, con estas características, aquel profeta que iba a levantar en un determinado tiempo el Señor debía de tener estas características. Y ¿sabe algo? El Señor Jesucristo tuvo esas características, hermanitos. Él fue un profeta, Él fue un rey, Él fue un sacerdote, fue un juez, es un salvador. Y Él vino a libertarnos del poder del pecado, hermanitos. También es un libertador. Eso es algo, hermanos, que la palabra de Dios va anunciando y que el apóstol Pablo conoce.
Por eso dice claramente, desde la antigüedad nos fue anunciado el Señor Jesús, pero no nos fue anunciado un profeta más, no, nos fue anunciado que ese profeta iba a ser el Hijo de Dios. Por eso regrese nuevamente conmigo allá a Romanos. Por eso sigue diciendo ahí en los versículos. Versículo 2 dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Los planes de Dios, hermanitos, que el Señor tenía para la humanidad involucraba que viniera su Hijo Jesús a morir por la humanidad. Dentro de sus planes estaba, hermanos, rescatar a una humanidad que estaba perdida. Pero esto no lo podía hacer cualquier hombre, cualquier profeta, tenía que hacerlo el mismo Hijo de Dios. Y le está hablando esto al pueblo de Roma, a la iglesia de Roma, hermanitos. Ustedes recuerden lo que les había dicho, nunca los había visto, nunca los había visitado antes. Pero él conocía, el apóstol Pablo conocía que los hermanos en Roma tenían fe en el Señor Jesús y que su fe estaba bien afianzada. Y él les está hablando, miren, ustedes han creído en el Hijo de Dios, su fe está cimentada sobre algo firme, no han creído en cualquier cosa. Ustedes han creído verdaderamente en el Hijo de Dios, han tenido una fe clara en el Hijo de Dios. Claramente la Escritura nos ha mostrado la identidad de aquel que iba a ser enviado para salvar a la humanidad, y ese es el Hijo de Dios. Versículo 6 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamado a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Estos primeros versículos engloban como un saludo, hermanitos. El apóstol Pablo está iniciando esta carta que fue enviada a los hermanos de Roma. Y estos versículos simplemente es un saludo, pero entra con todo, por decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo, hermanos. Empieza hablando de que él ha entendido su identidad. Empieza hablando de la identidad del Hijo de Dios y que él ha comprendido de una manera concreta quién es en quien ha creído. No ha creído en cualquier cosa el apóstol Pablo. No han creído en cualquier cosa los hermanos en Roma. Han creído en el Hijo de Dios. Muchos llegan a considerar, y lo hemos hablado en otras ocasiones, todos los caminos nos conducen a Roma, todos los caminos nos conducen a Dios, dice la gente. Pablo dice, no, hemos comprendido que solo hay una persona que nos puede conducir a Dios, y ese es el Hijo de Dios, en el cual ustedes, hermanos de Roma, han creído. No han creído en la madre de Jesús, no han creído en los hermanos de Jesús, han creído en el Hijo de Dios. Por eso les habla claramente de la identidad del Señor Jesús, que había sido anunciado desde la antigüedad, hermanos. Y entra contundente, aún está hablando, solamente es un saludo en esta carta que está escribiendo, y entra hablando contundentemente de la identidad del Hijo de Dios y de la identidad que nosotros debemos de tener como sus hijos, que somos siervos del Dios Altísimo. No le eleva el ego a los hermanos de Roma, no les dice ustedes son especiales, hermanos, miren, ustedes son alguien totalmente distinto a toda la humanidad. No, simplemente les dice ustedes han creído en el Señor, son hijos de Dios, pero son llamados a ser servidores de Jesucristo. Continuemos leyendo el versículo 8, hermanitos. Versículo 7, dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios,
llamados a ser santos. Ya hemos estudiado la palabra santo, que quiere decir apartado de todo lo inmundo o pecaminoso. No es que tenga poderes, no, es que es apartado de todo lo inmundo o pecaminoso. Y dice aquí, han sido llamados a ser hijos de Dios, a creer en el Señor, han sido llamados a ser siervos, pero han sido llamados a ser apartados de todo lo inmundo que hay en el mundo, de todo lo pecaminoso. Eso es lo que el Señor quiere de su pueblo, hermanos. De nada serviría ser llamado hijo de Dios y seguir haciendo las cosas que hace la humanidad, creyendo lo que la humanidad cree. No, Él quiere tener un pueblo que le sea fiel, que le sirva, pero que viva apartado para Él. Por eso dice, son llamados a ser santos. Y termina diciendo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora comienza a redactar su carta. Dice el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A pesar de que ni el apóstol Pablo ni ninguno de los demás apóstoles hayan visitado a la iglesia que se había formado en Roma, hermanitos, ellos mantenían su fe. Y su fe estaba bien afianzada. Y esto era conocido por las demás iglesias, hermanitos. A mí me surge una pregunta aquí y yo se la quiero compartir o se la quiero externar. ¿Cómo queremos ser conocidos por los demás hermanos en Cristo, hermanos? Las demás iglesias, las demás congregaciones, los apóstoles y el propio apóstol Pablo conocía la fe de los hermanos que estaban en Roma. No los conocía personalmente porque no había podido irlos a visitar, pero conocía que ellos tenían fe en el Hijo de Dios y que su fe se mantenía firme. En el lugar donde ellos estaban, hermanos, era la capital del Imperio Romano, hermanos, y había infinidad de creencias allí. Creían en tantas cosas allí, hacían cosas aberrantes allí. Sin embargo, los hermanos que habían creído en Jesús, ellos mantenían su fe en el Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo conocía esa fe, hermanitos. Los demás hermanos de las demás congregaciones conocían la fe de los hermanos en Roma. Por eso dice aquí, dice que él sabía acerca de su fe que se divulga, o sea que todos conocen. Y le vuelvo a hacer la pregunta, hermanito, ¿cómo le gustaría a usted ser conocido por los demás hermanos en Cristo? Porque si usted se da cuenta, pasa esto. Conocemos a tal hermano, no, ese hermano anda de iglesia en iglesia, saltando de iglesia en iglesia. O no, ese hermano pues es bien enojón. No, ese hermano sí está bien metido con Dios. Yo lo he visto que predica en tal lado, anda yendo al metro, va a tal lugar y evangeliza. Y si usted se da cuenta, somos conocidos por los hermanos. Pero ¿por qué razón a usted le gustaría ser conocido, hermanito? Estos hermanos eran conocidos porque tenían una fe bien fortalecida y firme en el Señor Jesús. No cambiaban su fe por nada y por nadie más, solamente en Cristo Jesús. Y yo creo que a lo mejor usted ha llegado a conocer que de repente se hacen hermanos, se hacen cierta fama, ¿verdad? Inclusive luego hasta en jovencitos, no, ese mira, anda enamorando a todos por allá, ¿no? Y es triste que se hagan esa fama en los hermanos, pero nosotros deberíamos de buscar lo que estos hermanos hacían, hermanos, que eran conocidos porque tenían una fe firme en el Señor Jesús, que no estaban, a veces creían en el Señor Jesús, a veces no, ellos estaban firmes en el Señor. Eran hombres y mujeres que tenían convicción, que habían conocido al Señor Jesús y que no necesitaban
seguir a un hombre, seguir a un líder, porque ellos creían en la obra del Señor Jesucristo, hermanos. Esa era una cualidad que los hermanos tenían ahí. O sea, tenían bien identificada la identidad que Cristo les había dado. Nosotros no somos militantes, hermanos, de un club social. Nosotros no debemos de ser militantes, hermanos, de una religión más, seguidores de un líder más. Nosotros somos aquellos que debemos de tener firme nuestra convicción en Cristo. Saber quién es Cristo, qué hizo por nosotros y qué somos nosotros para Él, hermanos. Y que aún los propios hermanos puedan conocerlo, puedan identificarlo como hermanos que están cimentados en el Señor, que creen su palabra, que viven su palabra, que buscan al Señor, que tienen una vida espiritual, que no tienen una vida carnal. Así eran conocidos estos hermanos. Por eso le decía al principio, a mí me llama mucho la atención que a las otras iglesias, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Galacia, en Colosas, en Filipos, el apóstol Pablo los consolaba, los fortalecía. De repente iba, oraba por ellos, hermanos, los animaba. Pero a los hermanos de Roma no. Y con todo y eso, ellos se mantenían firmes. ¿Ha leído usted en el libro de Apocalipsis, hermanos? Hay una reprensión para la iglesia de Éfeso. Y el Señor les dice, está hablando ahí el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, les dice: tengo algo en contra de ti. Le habla a los hermanos de la iglesia de Éfeso, les dice que has perdido tu primer amor. De repente leemos la carta a la iglesia de Galacia, hermanos, y les dice: ustedes empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. O sea, realmente cuando nosotros leemos la reprensión a ciertas iglesias, tenían consolación, pero también les demandaba algo que habían dejado de hacer. En la iglesia de Corinto, hermanos, también hay una reprensión fuerte que el apóstol Pablo les habla y les dice: ustedes, hermanos de la iglesia de Corinto, tienen muchos dones espirituales, pero se han dejado contaminar. Y los reprende, hermanos. Pero vemos aquí a los hermanos de Roma, los cuales nunca había visitado, y él les dice: su fe en Jesucristo es bien conocida por todos los demás hermanos, que son personas que están bien afianzados, bien cimentados en el Señor Jesucristo. Es como una casita, hermanitos, que de repente se construye y se levanta a ras de suelo, no tiene cimiento, ¿verdad? Y si viene un temblor más fuerte, ¿qué puede pasar? La puede tirar. Pero ¿qué pasa? Si hay cimientos, si hay columnas, si hay, hermano, cadenas firmes, puede soportar, ¿verdad? Así era la firmeza de estos hermanos. Ellos estaban bien cimentados, tenían cimientos en el conocimiento del Señor. Entonces ellos podían estar firmes a pesar de que estaban en medio de un lugar donde había una infinidad de creencias y culto a muchas deidades. Ellos se mantenían firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Y era conocido por todos los demás. O sea, ellos tenían una identidad bien clara. Los demás hermanos los identificaban: esos hermanos son fieles al Señor Jesús. Qué hermoso sería, hermanos, que la humanidad identificara así a los hijos de Dios. Porque la humanidad se pregunta, dentro de tantas religiones que hay en el mundo, ¿cuál es la verdadera? Y se pregunta eso la humanidad. Pero que la humanidad pudiera ver en los hijos de Dios: ellos son fieles seguidores de Jesús. Hay algo totalmente diferente y distinto. Pero como de repente no ve eso la humanidad dice: ay, pues no sé a dónde ir, dónde tengo que estar, en cuál lado buscar, porque todo es igual, es un negocio, hay pleitos, mira, todos hablan de todo, se hacen aquello.
Y es una realidad que desafortunadamente se ha ido conociendo. Pero estos hermanos, hermanitos, eran conocidos por su fe en el Señor Jesús. Ellos tenían una identidad bien clara. Sigue diciendo en el versículo 9: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, pero para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tenía un fuerte anhelo y deseo el apóstol Pablo de ir y estar con aquella congregación, hermanitos. Él quería ir a Roma. Y la escritura, lo hablábamos hace un momentito, la escritura nos muestra que efectivamente el apóstol Pablo fue a Roma, hermanitos. Pero después de haber naufragado y casi haber perdido la vida, después, hermanitos, de tantas cosas que le sucedieron, él llega a Roma y no llega en medio de la iglesia donde iba a recibir fortaleza y consuelo, donde iba a estar él con los hermanos ahí fortaleciéndose y animándose unos a otros. No, llega como alguien preso, como un vil delincuente que no había hecho nada malo. El apóstol Pablo simplemente predicó la palabra, y como no soportaron la palabra de Dios, lo aprendieron. Y llega así preso a Roma, hermanitos, y le conceden que él esté en una casa, que sea un preso, pero que tenga ciertas libertades. Algunos hermanos lo conocían y llegaban a verlo, pero no todos podían. Él no podía salir, estaba preso, como ahora le conocemos, que era un arresto domiciliar. Él estaba allí en una casita y llegaban algunos hermanos, pero fíjese, hermanitos, los planes de Dios, como lo decíamos hace un momento, los planes, los propósitos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Lo que nosotros vivimos, aunque usted sienta que Dios no le escucha, aunque usted sienta que Dios hasta puede llegar a pensar y sentir que Dios se olvidó de usted, no es así. Todo es parte del plan de Dios. Dios es soberano. Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que todo está actuando conforme al propósito de Dios, hermano. Dios no obra conforme a nuestro propósito de vida, no obra conforme a nuestro proyecto, a nuestros planes. No, Él obra conforme a su propósito. Y aunque muchas veces podamos sentir que todo lo que nos pasa son cosas difíciles, es porque Dios está actuando en su soberanía. Y en la vida del apóstol Pablo así sucedió. Él iba a llegar a Roma, pero iba a llegar porque el Señor lo iba a llevar y tenía un plan trazado para él, hermanos. Y él conoció al Señor Jesús como aquel que salva del pecado, pero también lo conoció como aquel, hermano, que libra de la aflicción y del dolor y de la enfermedad. Más adelante en otra carta el apóstol Pablo escribe esto y dice: yo sé vivir en austeridad y en bendición. Sé vivir teniendo sanidad y enfermedad. Y con todo y eso no he dejado de glorificar a Dios. Porque era real lo que él decía, hermanitos. Todo lo que él vivió era algo real. Pero aquí nos dice, estos versículos que ahorita leímos, nos habla de alguien, hermanos, que tenía bien clara su identidad. Y él dice: yo tengo que servir al Señor, tengo que servir a Dios, aunque no sean las condiciones más favorables para mí. Él seguía predicando la palabra de Dios, aunque estaba en arresto domiciliario. Los pocos hermanos que lo visitaban, él los consolaba y los fortalecía. ¿Por qué hacía eso, hermanos? Porque tenía una identidad bien clara.
Si él no tuviera eso, él ahí en su casa, ahí en esa casita donde estaba arrestado, él hubiera dicho: hermanos, vengan a orar por mí, miren, yo estoy sufriendo, hasta me estoy enfermando, hermanos, necesito de los hermanos que vengan, yo tanto quería ir a visitar a los hermanos y no puedo, vengan a orar por mí, hermanos, por favor. No, él decía: yo tengo que seguir predicando la palabra de Dios, porque soy siervo. Y ya vimos que él eleva la palabra de siervo a un esclavo que lo hace voluntariamente y lo hace por amor. Y él dice: yo ahora no estoy aquí porque haya hecho algo malo y todo lo malo me haya conducido a esto. Yo estoy aquí porque el Señor me ha traído, y si el Señor me ha traído, debo de hacer la obra que Él me ha encomendado. Y hermano, cuando uno tiene esa identidad en el Señor, pese a todo lo que podamos vivir, pasar, sentir, pensar, uno se levanta y hace la obra del Señor. Ayer en el estudio, en el discipulado, veíamos que no lo hacemos por nuestra fuerza, ¿verdad? ¿Que es quién? El Espíritu Santo, que nos ayuda en todo. Porque veíamos: no, a mí no se me va a dar, hermano, de orar tanto tiempo. Es que sí, efectivamente, nuestra carne no lo puede hacer, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Y era el Espíritu Santo el que estaba fortaleciendo siempre al apóstol Pablo, hermanitos. No era la fuerza del apóstol Pablo, no era que él fuera un hombre muy fuerte y que estuviera entrenado así como un militar, no. Era la obra del Espíritu Santo en él. Y como él lo sabía, él tenía bien identificada su identidad. Por eso se levantaba cada día y podía hacer la obra del Señor. Versículo 11 nos dice: porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Esto nos habla, hermanitos, de alguien que realmente estaba comprometido con la obra del Señor Jesús. El anhelo del apóstol Pablo no era simplemente estar en medio de los hermanos y hablar con ellos, no. El anhelo del apóstol Pablo era llegar a edificar a los hermanos, a enseñarles la palabra, a orar por ellos, a ministrarlos, y que por la pura gracia del Señor pudiera darles dones espirituales a los hermanos de allí para que ellos fueran edificados. Más adelante en el libro de Corintios nos habla, hermanos, que los dones espirituales que el Señor da a la iglesia es para la edificación de la iglesia. Y eso era lo que anhelaba el apóstol Pablo, que la iglesia de Roma, hermanos, se pudiera fortalecer aún más por el poder del Espíritu Santo. Tenían el conocimiento de la obra redentora de Jesús, pero ahora ellos necesitaban ser confirmados por la llenura del Espíritu Santo. Y eso era lo que anhelaba el apóstol Pablo: llegar, orar por ellos y que el Espíritu Santo les diese dones espirituales para que ellos se fortalecieran. Y eso era el anhelo del apóstol Pablo, hermanos. ¿Por qué? Porque había ese anhelo, hermanitos. Le vuelvo a repetir, no era simplemente que él quisiera llegar y hablarle a los hermanos y miren, yo he vivido esto, yo he pasado aquello. No, es que él quería llegar a hacer la obra, a fortalecerlos, porque él era un siervo de Dios que estaba comprometido con su Señor, hermanos. Y cómo hace falta hoy en día esos siervos y esas servidoras del Señor que estén bien comprometidos con su Señor, hermanitos, comprometidos con la obra que Él nos ha llamado a hacer. Y aún el Señor lo sigue levantando, aún el Señor lo puede seguir haciendo. Vamos a leer versículo 12, dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles.
el apóstol Pablo está hablando, he visitado varias congregaciones y esas congregaciones ya no son solamente de judíos, son de otras naciones, pero han creído en el evangelio de Jesucristo. Y he hallado fruto en esas iglesias. Quiero ir a Roma para ver los frutos que ustedes tienen. Pero dice, hasta ahora yo no he podido hacerlo, ¿verdad? Que dice, hasta ahora he sido estorbado. O sea, todo lo que ha acontecido él en su vida, hermanos, no lo habían dejado llegar hasta Roma de la manera que él quería. Versículos 14 y 15 dice aquí: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo ratifica que ha entendido a lo que él fue llamado y solamente, hermano, él vive para hacer lo que Dios le llamó a hacer. Él quiere llegar con los hermanos. La historia nos muestra que no pudo hacerlo porque muere, pero en su corazón, en su pensamiento está, hermanos, el anunciar el evangelio y no dejar de hacerlo. Cuando nosotros, hermanos, comprendemos el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida, que primeramente empieza por la salvación y nos direcciona hacia el ministerio, cuando nosotros comprendemos el llamado, vamos a hallar el sentido de esta vida, hermanitos. Mientras tanto, no lo podemos hacer. Mientras tanto, hermanos, uno se pregunta, ¿para qué hemos venido a este mundo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es el propósito de sufrir? ¿Solamente es tener familia y trabajar? ¿O cuál es el propósito de esta vida? Cuando hallamos el llamado que el Señor nos ha hecho, hermanos, es cuando realmente vamos a poder saber y conocer el sentido de la vida. Conocemos a un pastor, hermanitos. Aquel pastor tendrá ahorita, si no me equivoco, unos 70 años. Como 70 años tendrá. Y no hace mucho que él fue llamado al ministerio, hermanos. Él siempre creció en la iglesia, sirviendo, participando, apoyando, ¿no? Pero él fue llamado al ministerio, a pastorear. Y tendrá unos 5 años más o menos que él fue llamado. Y él nos decía en una ocasión, estábamos sentados, y él nos decía, hermanos, siempre he trabajado para el Señor, siempre lo he hecho para el Señor. Y lo he hecho desde mi adolescencia, mi juventud. Nunca me he detenido de hacer la obra del Señor. Pero nos decía, pero ahora que el Señor me ha llamado, he entendido realmente el propósito de mi vida. Dice, antes, aunque siempre me sentí pleno, aunque siempre me sentí fortalecido, siempre me sentí a gusto servir al Señor y apoyar, dice, sabía que había algo más, sentía que había algo más. Dice, pero ahora he entendido que los propósitos de Dios nos llevan a identificar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y él decía, ahora comprendo la plenitud en Cristo cuando uno hace lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer. Pero todo empieza, hermanitos, por un llamado a la salvación, por un llamado al servicio, por un llamado a vivir apartados de todo lo inmundo y por un llamado a ejercer lo que el Señor ha dispuesto para cada uno. Cuando nosotros lo hallamos, lo identificamos y empezamos a vivirlo, hermano, podemos hallar el sentido de esta vida. Aunque la vida sea insabora, incolora, tantas situaciones que pueda tener esta vida, hermanitos, que usted se pueda preguntar, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué no puedo dejar de hacer aquello? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? ¿Por qué no puedo dejar de pensar así? ¿Por qué no puedo quitarme esto que siento aquí en mi corazón? Hermano, si usted halla
su identidad verdaderamente en el Señor y se direcciona en sus caminos y en su voluntad, hermano, yo le aseguro que usted hallará la plenitud que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Antes no, hermano. Usted puede realizar tantas cosas en esta vida, obtener tantas cosas en esta vida, pero nunca va a poder sentir esa plenitud que Cristo ofrece para aquellos que los ha llamado a la salvación, hermanitos. Porque el llamado no solamente, lo decíamos, es para ser hijo de Dios, sino es para entender mi identidad con el Señor y poder hacer la obra que el Señor me ha llamado a hacer. Y esto no es específicamente de un grupo selecto de personas, esto es para todo aquel que haya creído en el Señor Jesús. La Escritura nos muestra que el Señor no hace acepción de personas. Él quiere que aquellos que creyeron en Él puedan apartarse de todo aquello que no es grato ante Él y puedan vivir en sus caminos y Él pueda darle el sentido a su vida. Esto es cuando tenemos una identidad clara en Cristo, hermanitos. Y esto, hermanos, solamente es la introducción de su carta. Habla de la identidad. Y posteriormente lo vamos a ir viendo con la ayuda del Señor, cómo el apóstol Pablo habla de temas tan profundos. Pero para empezar necesitamos tener clara nuestra identidad. Amén. Y respóndase usted esa pregunta, hermano, que yo le hacía hace un momento, usted solo. ¿Cómo quiere, hermano, que los demás lo conozcan a usted? ¿Cómo quiere que los demás lo conozcan? Porque el cómo lo conozcan los demás, hermano, nos habla de cómo está siendo nuestra identidad. No, ese hermano no me acerco a él porque es bien enojón. Pues es lo que están viendo los demás. Entonces, ¿qué identidad yo estoy mostrando, hermanitos? ¿Sí se da cuenta? O le ponía ese ejemplo, ¿no? Luego en las iglesias se conocen los hermanos que pasan y pasan de un lugar a otro y los conocen así, hermanos. Entonces, ¿qué identidad estoy reflejando? El apóstol Pablo conoce a los hermanos de Roma como hermanos que estaban bien establecidos, bien afianzados y que habían creído profunda y plenamente en el Señor Jesús y que no era movida su fe por nada del mundo, que su fe en Cristo era verdadera. ¿Cómo quiere ser usted conocido? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra, hermanitos. Vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Padre